Todavía no. Ahora. Ok. Bueno. El ejercicio número 4 nos dice, dado el circuito de la figura, calcular el valor de la fuente de tensión. Es decir, vamos a calcular el potencial. Pero no nada más vamos a calcular el potencial, sino vamos a calcular la corriente eléctrica que pasa por ahí, la corriente eléctrica que pasa por esta resistencia y también la corriente y que pasa también por las resistencias de 4 y de 16 ohms. No puedes activar el borrador. Ok, ahí está. Entonces, fíjense. Lo que tenemos nosotros son una serie de resistencias, 3 resistencias, y tenemos además una corriente, pero esa corriente pasa a través de todo. El detalle está en que esta corriente es la corriente que va a pasar a una equivalencia tal cual. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer primero es conseguir que esta corriente eléctrica pase por una sola resistencia para saber cuál es el potencial que va a tener el circuito completo. Es decir, estas dos resistencias que tenemos aquí, vamos a sacar primeramente su equivalencia. Ese nos va a dar una resistencia que tiene esta forma, vamos a nombrarla RA, y posteriormente vamos a hacer en serie con esta otra resistencia para poder empezar a calcular. De aquí, dense cuenta, la RA va a ser la equivalente a estas dos. Esto posteriormente son dos resistencias en serie y vamos a tener que sacar su equivalente. Bueno, pues no puedo escribir. Y vamos a sacar su equivalencia, donde sería la la resistencia equivalente. Ahora, en las resistencias en paralelo, que son las primeras, ¿cómo es la suma de dichas resistencias cuando están en paralelo? ¿Quién me puede decir? El resultado de la suma. Va a ser la suma de los recíprocos, ¿sí? Entonces, el recíproco de la equivalencia, esa, va a ser 1 entre la resistencia de 4 ohms más 1 entre la resistencia de 16 ohms. ¿Cuánto es un cuarto más un 16avo? No sé, pero la final es 26.2. Oh, bueno, déjala en la calculadora. ¿Qué? ¿Un cuarto más un 16, ¿sabes? Ajá. 5/16. 16avos. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos primero? Primero hicimos la suma. Ok, ¿por qué voy a explicar esto? Porque en el examen, cuando sacamos cuando calcularon algunos el capacitor equivalente, de aquí dijeron, pues esto es 4 más 16. Y pues no, sino que primero se hace la suma, y ya que tienen el resultado de la operación, ahora sí sacan el recíproco. Es decir, ahora sí, voltean las fracciones. Y entonces ya nos queda que la resistencia equivalente, esta de aquí vale 16 quintos. Entonces ya vamos en este punto del ejercicio. Ahora, ¿qué ocurre? Estas dos quedan en serie. ¿Cómo es la suma de resistencias en serie? Suma. Es la suma tal cual y directa. 16 quintos más 23 ohms. ¿Cuánto nos da esto? Voy. $26.2. Ahora sí es 26 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un circuito, el cual tiene una resistencia de 26.2 ohms. A su vez, por este circuito se está haciendo circular una corriente eléctrica de 5 amperes. Y lo que queremos saber es cuánto debe ser el potencial aquí para que ocurra justamente esto, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la fórmula de potencial? ¿Quién recuerda? Voltaje es igual a corriente. Corriente por resistencia, ahí está. Entonces, nuestra resistencia es de 26.2 ohms por la corriente que son 5 amperes. Nos da un potencial total de 131. 131 volts. Ay Dios, ahí está. Entonces tenemos 131 volts, son los que están siendo aplicados en este punto, ¿sí? Ahora, ese era lo que nos preguntaba el ejercicio. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos esto? Aumentamos el número de elementos o cosas que queremos saber.
Si les pregunto cuál es el voltaje que se está quedando en la resistencia de 23 ohms y cuál es el voltaje o potencial que se queda en la de 4 y el otro en la de 16, y además qué corrientes tienen, ¿qué operaciones debemos hacer? ¿O cuál es el análisis que tendríamos que estar revisando para hacer esto? Divisor de corriente por corrientes en el 4 y 16 y ya luego pues con la formulita del voltaje ya sacar cada uno. Vamos a ver. Vamos a calcular. Primeramente, ¿cuál es el voltaje que se queda en la resistencia de 23 ohms? ¿Cómo calcularíamos eso? 23. Son 115. Ok, van a ser 115, pero van a ser los 23 ohms por los 5 amperes. ¿Por qué podemos hacerlo así directamente? Recordemos que son los 5 amperes son los que están circulando a lo largo de toda la resistencia equivalente. En esta resistencia equivalente, en realidad, es esto que está aquí, el RA y el de 23. Y la corriente de 5 amperes que circula en los circuitos en serie, la corriente es el mismo para todos. ¿Cuándo se separa? Cuando son en paralelo. Entonces, lo que podemos hacer es directamente aquí y nos queda 115 volts. Ahora, ese es el voltaje que se queda aquí. Recordemos algo. En los circuitos en los circuitos para las resistencias en serie, el voltaje total es igual a ¿qué? ¿O el potencial total es igual a qué? A 0. ¿O qué preguntó? Fíjate, si yo aplico A la 131 suma de volts todos los aquí, voltajes. a la suma de todos. En este caso tenemos el potencial que se queda en el de 23, más el potencial que llega hasta nuestra equivalencia de aquí, hasta el RA. Este deben ser los 131 volts, ¿sí? Es Volts. igual en sí. Ujú. Entonces, ¿cuál es el potencial que debe de llegar a la resistencia equivalente A? Hay dos opciones. O simplemente hacemos la resta de aquí, que los 131 volts, le restamos los 115 volts que ya se quedaron en la parte de acá, y para saber cuánto va a llegar acá, o como es la misma corriente eléctrica la que está circulando, pues a esta resistencia equivalente de 16 quintos de ohms, le hacemos circular una corriente de 5 amperes, dándonos un total de 16 volts. Ya sea que lo calculemos de esa manera o que hagamos la resta, obtenemos el mismo resultado. Entonces, en la primera resistencia, que es la de valor más grande, es donde se queda almacenada o donde se está aplicando una mayor cantidad de potencial. Posteriormente, a la siguiente resistencia, simplemente están llegando 16 volts del total aplicado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, si les pregunto, si miran en la pantalla arriba a la izquierda, ¿cuál es la corriente eléctrica y el potencial que está en cada una de esas resistencias, en la de 4 y en la de 16? ¿Cómo puedo calcular la corriente eléctrica que está llegando en cada una de ellas? El Dense voltaje es cuenta el que mismo porque están en paralelo. Voltaje entre resistencias. exactamente, entonces, para acá está entrando la corriente, que se va a separar una parte para acá y otra parte para acá. El potencial que se les está haciendo aplicado es de 16 volts. Y al ser en paralelo es el mismo, eso es correcto. Las resistencias, una vale 4, la otra vale 16. La corriente total que está llegando es de cuánto a esta parte pequeña de aquí. ¿Cuánto sería la corriente que llega a estas dos? 5 amperes. Para la de 4 ohms 4 y para la de 10. Ya 50. Ok, vamos a ver. Ok, fíjense. ¿Qué tenemos aquí? La corriente eléctrica tiene una fórmula que viene siendo el despeje de la fórmula que tenemos aquí. Corriente eléctrica es potencial entre resistencia. Si quiero conocer la corriente eléctrica que está pasando a través de una resistencia, necesito conocer su potencial. En este caso, al estar en paralelo, a los dos elementos, a las dos resistencias, les están llegando 16 volts. Y lo vamos a dividir. Tenemos la resistencia de 4 y la resistencia de
16. Cada uno tiene 16 volts. A través de cada una de ellas está pasando, bueno, a través de cada resistencia tenemos el mismo voltaje, nada más que una son 4 ohms y la otra son 16 ohms. ¿Esos qué resultados nos dan? Nos dicen que para la resistencia en la parte superior 16 entre 4 es 4 amperes y para la parte de abajo nos queda 1 amper. ¿Cómo podemos saber que estamos en lo correcto de esto? Pues bueno, la corriente total debe ser igual a la suma de las corrientes. Es decir, aquí entraron 5 amperes, que es lo que venía desde por acá. Ahora, una parte se fue para acá y otra parte se fue para acá. Está la resistencia de 4, perdón, la corriente para la de 4 y la corriente para la de 16. Y cuando salgan, la suma de las corrientes deben de darnos los 5 amperes que entraron. Entonces, la corriente del 4 más la corriente del 16 nos deben de dar los 5 amperes. Y si nosotros hacemos esta suma correspondiente, si nos da esos 5, significa que lo contestamos correctamente. Lo único que faltaría que me dijeran es cuál es el potencial que... No, pues el potencial ya lo tenemos, olviden. Se me olvidó que estaba en paralelo. Esa sería como toda la información que podríamos sacarle a ese ejercicio. Ahora, ¿dudas hasta ahí? Alejandro, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok, vámonos con el siguiente. Para el número 5, ¿quién me puede decir qué pasos tengo que seguir? ¿Para sacar las resistencias? Ajá, bueno, en este caso, fíjense, Pues el número 5 que nos está paralelo. diciendo, calcular la intensidad de corriente. Tienes una serie de resistencias, 29, 7 y 12. Y sabes que se les está aplicando un potencial de 27. Lo que no conoces es la, ¿cómo se llama? Bueno, te dicen intensidad de corriente o corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, la intensidad de corriente, según vimos en la parte de arriba, es potencial entre resistencia. El potencial lo tienes. Lo que no tienes es la resistencia a través de la cual se está haciendo circular dicha corriente y en la cual se está aplicando dicho potencial. Pero sabes que puedes obtener una resistencia equivalente con estas tres. Entonces, primeramente hay que sacar la resistencia equivalente para esas tres resistencias. ¿Cómo puedo yo calcular la resistencia equivalente para esas tres? Se hace en serie y luego en paralelo. ¿Cuál se hace? Primero en serie y luego paralelo, perfecto. Entonces, este se va para acá. Las dos que están en serie se convierten en una sola. La de 12 queda igualita. Y en el circuito quedaría así. Nuestra resistencia equivalente vamos a nombrarla RA. Entonces, la primera resistencia equivalente, RA, es igual a ¿cuánto? Si son en serie, las resistencias se suman simplemente. Cuando estén en paralelo es cuando se suman los inversos. ¿Y cuánto es 29 más 7? 36. 36. Entonces, ahora vamos a tener una resistencia de 36 y otra resistencia de 12. Ahora, lo que nosotros queremos es la resistencia equivalente de todo esto. Significa que todavía tenemos que simplificar un poquito más este circuito, de tal manera que tengamos una sola resistencia que sea la equivalencia de todas. Ahí está. Y llegar a esto. Aquí están en paralelo. Cuando están en paralelo, para sacar la equivalencia, recordemos que es la suma de los inversos o recíprocos. Eso significa que la de arriba, 1 entre 36, más 1 entre el valor de la resistencia de abajo, 12. Y un 36avo más un 12avo nos da... ¿Alguien? Un noveno. Perdón, me volví distraída. La total es Un noveno. 9. Sí, 9. Okay. El recíproco es un noveno y entonces la equivalente 9. va a ser de 9 ohms. Ajá. ¿Sí? Ujú. Ahí está. Entonces, ya teniendo nosotros la resistencia equivalente, podemos ahora sí calcular el potencial. Esto significa que aquí tenemos 9 ohms, estamos aplicando 27 volts y queremos saber
¿Cuál es la corriente eléctrica que está circulando por dicho circuito? La corriente eléctrica que damos de la fórmula que anotamos acá arriba es potencial entre resistencia equivalente. El potencial lo tenemos 27 volts. La resistencia equivalente quedamos que es de 9 ohms. Y 27 entre 9 nos da, se va a cerrar el pizarrón. Perdón. En lo que terminan de hacerlo, Humberto está acostado, aquí lo estoy viendo. Se cerró la aplicación, muchachos. Dejen vuelvo a entrar. Ah, ya se levantó Humberto. Ya apagó la cámara. Bueno, profe, Ok. ¿Cuánto les da la corriente eléctrica circulando? ¿Mande? ¿Cuánto les da la corriente eléctrica 3 total que amperes. está circulando? 3 amperes, eso es correcto. Ahora, ¿quién me puede decir cómo calcular en lo que se abre la aplicación nuevamente la corriente que está llegando a las dos resistencias que están en la parte superior y a la que circula por la parte inferior? ¿Quién no puede calcular en lo que esto vuelve a abrir de nuevo? Por favor. Pues tomaríamos el voltaje y primero lo multiplicaríamos. Ah, bueno, ya está el total. Entonces, eso lo multiplicaríamos por la rec. Por la rec, ¿cuál de todas? Pues el voltaje es 27, entonces en la de 12 amperes, pues sería la misma, ¿no? Porque se supone que en paralelo el voltaje es el mismo, creo. Pero en la de 29 y 7, como están en serie, pues ahí sería individual cada uno. O por ahí va la cosa. Exactamente. Entonces, primero habría que calcular cuál es la corriente que se va por la parte de arriba y cuál es la corriente que se va por la parte de abajo. ¿Sí? Ahora, el potencial, como mencionó, se me fue. Sí, no estará ahí. ¿Ivana? Alina, profe. ¿La voz era de quién? Alina, perdón, se me fue. No me he distraído. Ya está viendo el pizarrón otra vez, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, se borró esto, pero ahí está. Eran 3 amperes. Entonces, tenemos que la corriente total es de 3. Esta corriente total que sale de aquí y llega hasta este punto se separa en corriente 1 y en corriente 2. Pero al estar en paralelo, el potencial es el mismo. ¿Qué potencial está llegando al equivalente? 27 volts. Esos 27 volts están llegando a cada uno de esos. Ahora, para calcular la corriente que se va por arriba y la corriente que se va por abajo, pues la fórmula de corriente es ¿cuál? Potencial entre resistencia. El potencial que llega a la parte de arriba es 27, el potencial que llega a la parte de abajo es 27 también. Pero cada uno de ellos tiene su respectiva resistencia. El camino inferior tiene 12 ohms. El camino superior, ¿cuál es la resistencia equivalente arriba? Son los 36 ohms. Esto significa que en la parte superior, si hacemos 27 entre 36, nos va a dar 0.75 o podemos ponerlo como 3/4 de ampere. ¿Sí? Ya sea que lo quieran en decimal o lo quieran en fracción. Posteriormente, si hacemos la siguiente división, nos va a dar que son 9/4 de amperes o 2 punto y algo. ¿Cómo podemos saber si lo hicimos correctamente? Bueno, recordemos que la corriente 1 más la corriente 2, si llegamos a un circuito que tiene 7 elementos en paralelo, pues corriente 1, 2 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, y todas tienen que dar la corriente total que está entrando. Esta es 3/4, más, ¿dónde estoy? Más 9/4. ¿Cuánto nos da esto? Creo que la acabamos de hacer. Es lo que no me está cuadrando. O díganme si me equivoqué en algo, por favor. ¿Sí nos da 3 exacto? Ahí está. Ok. Entonces, al tener las divisiones de corriente eléctrica, al momento en que suman exactamente la corriente total del circuito, significa que al menos ese cálculo ya lo tenemos en lo correcto. Ahora, ¿cómo puedo yo? Bueno, a la que está, como están en paralelo, a la resistencia que está en la parte inferior ya sabemos que le llegan 27 volts. Pero a la parte superior, a estos dos, al estar en serie, esos dos juntos deben sumar 27 volts. ¿Cuál es el voltaje de cada uno de ellos? ¿Quién me puede decir cómo calculo esa parte?
multiplicaríamos la resistencia por la corriente individuales, o Justamente, sea, o sea, fíjense, la corriente del de 7, corriente, perdón, no es la corriente, es el voltaje, lo que vamos a calcular. El potencial de la resistencia que tiene 7 ohms sería ¿qué cosa? La corriente que circula por esa resistencia por su resistencia, por la resistencia de 7. Es decir, la corriente que circula por la parte de arriba encontramos que vale ¿cuánto? 3 cuartos. Entonces, cuartos. 3 cuartos de amper o 0.75 por la resistencia que vale 7 ohms. Y para la de abajo, tenemos que son su potencial, para la de 29, es la misma corriente eléctrica, pero la resistencia es de 29 ohms. Es decir, son 3 cuartos de amper por 29 ohms. ¿Cuánto es del de arriba? 21 sobre 4. 21 cuartos de volts. ¿Y el de abajo? Voy perdiendo este. Cuartos por 29. Es de 21.75. Ok, 21.75 volts. El 21 cuartos en decimales son 5.25. ¿Cómo podemos saber nosotros si lo hicimos correctamente? ¿Cuál es la característica que debe de cumplir el potencial de resistencias que están en serie? Que su potencial total es igual a la suma de sus potenciales. Es decir, el potencial de la resistencia de 7 ohms son 5.25 volts, más el potencial de la resistencia de 29 ohms, que son 21.75 volts. Esto nos da ¿cuánto? 27. Si hacemos la cuenta, nos tiene que dar 27 y en este caso también nos da 27. Si al momento de hacer las operaciones aquí nos da más de 27, algo está mal. Si nos da menos de 27, algo está mal. Yo les voy a sugerir que trabajen con fracciones. Aquí, por ejemplo, que son 2 decimales, no hay tanto problema. Pero si de repente aparece que el amperaje o la corriente eléctrica es 1/3, ¿sí? Entonces resulta ser que 1/3 es 0.333333333. Eso significa que ya cuando quieran sacar los potenciales totales, los numeritos no van a coincidir. Entonces, si pueden trabajar con fracciones, es mucho mejor. Y con eso, muchachos, ya tenemos ¿qué cosa? La corriente eléctrica que circula por el circuito son 3 amperes. El potencial que quedó en cada una de las resistencias, para la parte inferior, al estar en paralelo, pues llegaron 27 volts. Para la parte superior, está circulando una corriente más pequeña de 0.75 amperes, y eso está haciendo que en la primera resistencia que se encuentra la corriente va a ser de 5.25 volts, y en la segunda resistencia que encuentra la corriente va a ser de 21.75 volts. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo es válido. Interpretar este silencio como que somos geniales. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Siguen ahí? Sí. Ok. Profe, ¿le Sí, puede está bajar bien. tantito? ¿Cómo? Que se le puede bajar tantito, o sea, Ah, sí. a la pantalla. ¿Ahí? Más ¿Quieres que le haga zoom o quieres ver el de arriba? lo de abajo, Ok, espérame. Tan. lo de abajo del 5. ¿Eso? Sí, eso. Ya, Ya, ok. gracias. De nada. Ok. Estos temas, hasta donde tengo entendido, bueno, ya me mencionaron ustedes, ya los manejan un poquito más. Lo que van a hacer es que antes de las 6 de la tarde me van a entregar el ejercicio 7A. Le van a aplicar una diferencia de potencial de 15 volts, donde el positivo va a apuntar hacia la izquierda. Déjenme, por aquí tengo el dibujito.
No tengo el dibujito aquí y no lo apunté. Bueno, en su hoja de tarea, hoja de ejercicio, perdón. Ok, no lo puse aquí. Profe, Le van a explicar. ¿Mande? ahí estaba la derechita, ¿no? Ah, cierto. Ujú. Sí, sorry. Ok. Es que esperaba verlo así tal cual copiado y pegado como lo tenía. Entonces, en el 7A lo tienen que es de esta manera. ¿Sí? Bueno, es mi intento de dibujarlo, por eso mejor me estoy yendo como a cositas ya elaboradas. O en Paint, vieran cómo me está funcionando en este momento, incluso PowerPoint. ¿Sí? Entonces, su circuito va a ser de esta manera, o está de esta forma. Ya no tienen los valores, es el que está en el 7A. Lo van a entregar el día de hoy, por favor. ¿Sí? Igual, van a calcular la corriente eléctrica y el potencial en cada una de las resistencias, por favor. ¿De acuerdo? ¿Solo el voltaje en cada elemento y la corriente en cada elemento? El voltaje en cada elemento, pero para poder llegar a cada elemento, pues tienes que calcular su corriente también. Sí. Entonces va a ser el voltaje en cada elemento. Solo el A. Solo el A. Si Ok. pueden hacer el B, se avientan el B también. Le mandamos los dos. Uno. No, solamente hagan el inciso A. El B lo hacemos juntos la siguiente clase. ¿Sí? Les voy a enviar también más al ratito una tarea que tiene que ver un poquito con esto. Bueno, no que tiene que ver un poquito, pues va a ser de esto. Ya para ir poniéndonos un poquito ya más intensos con respecto al tema. ¿Sí? Dejo de grabar esto. Ay, no le dije de grabar. Para la presentación.